Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, gracias a Dios, en este día domingo. Una vez más aquí con el propósito de escudriñar la palabra, traer un tema refrescante a nuestras vidas en esta tarde. Gracias por sintonizarnos, por aquellos que de alguna manera van a ver este video. Reciban un saludo especial de parte de nuestro Señor Jesucristo y de la familia Trujillo. Y este día, pues como nada, estamos otra vez en otro domingo. Los días se están pasando demasiado rápido y híjoles, cuando menos sentimos, el domingo ha llegado, el mes se ha ido y otro año también ha pasado. Entonces, pero gracias a Dios que no importa qué tan rápido los días o el tiempo esté transcurriendo, lo importante es que gracias a Dios nos encontramos bien. Si usted en esta hora está de alguna manera va a estar viendo este video, pues déjeme decirle que es una bendición el que usted lo esté viendo, no porque me esté viendo a mí, sino porque yo sé que Dios le va a hablar a través de la palabra de Él, y que esa palabra que el Señor le hable a su vida sea edificante, sea palabra que le dé fuerzas, que lo anime, que lo levante y que lo lleve a meterse o a buscar más de Dios. Así es de que gracias una vez más. Y bueno, en esta tarde vamos a estar hablando un poquito de un tema o unas palabras que me han llamado la atención, y lo titulamos ¿dónde estás tú? Entonces vamos a estar tratando de escudriñar un poco las palabras para que así podamos en este día todos ver la posición que tenemos, ¿verdad? Hoy en día déjeme decirle que tal vez va a ser más fácil entender este tema con el nombre que le hemos titulado ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque ahorita que lo mencionaba venía a mi mente cómo hoy, bueno, físicamente y espiritualmente, o literalmente y espiritualmente, tal vez no sepamos dónde estamos o cómo estamos, ¿verdad? Pero déjeme decirle de que tecnológicamente sí sabemos en dónde estamos. Usted lo único que necesita es tener un dispositivo, bien sea computadora, bien sea teléfono, bien sea un reloj, bien sea en su carro, bien sea a través de la televisión. De diferentes maneras usted puede saber dónde está posicionado en este mismo momento. O tal vez alguna otra persona, tal vez el gobierno, tal vez espías, qué sé yo, de alguna manera ellos sí saben dónde usted se encuentra, y usted también puede saber a través de Google o GPS en dónde usted se encuentra exactamente. Entonces, lamentablemente a través de la tecnología, ¿verdad? Sí sabemos en dónde estamos, ¿verdad? Pero a través de la Biblia, espiritualmente, ¿sabremos dónde estamos? ¿En qué posición estamos? Eso sería algo interesante de saber, ¿verdad? Fuera bonito de que si se quiere comunicar conmigo vía Messenger, vía Facebook, o aún en YouTube tenemos las predicaciones también en Ministerio Betel. Y usted puede ahí dejarnos un comentario y dejarnos saber por qué, si usted sabe dónde está, cómo está, de acuerdo a la palabra de Dios. No a través de la tecnología, porque yo ya sé que si es a través de la tecnología, como decía anteriormente, usted puede tener muchos dispositivos o muchas maneras hoy en día de saber dónde se encuentra. Usted quiere saber dónde está su esposa, dónde está su esposo, dónde están sus hijos, aún dónde dejó las llaves, aún usted puede ponerle algo a sus llaves o dónde dejó extraviado su teléfono. Todo eso usted lo puede saber dónde está.
¿verdad? Pero nosotros como seres humanos también necesitamos saber en dónde estamos, en qué estamos parados hoy. Entonces, me llamó mucho la atención entonces esto, y por eso le titulé ¿dónde estás tú? Claro que yo le agregué el tú, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué. Y para eso me gustaría invitarlo a que vaya conmigo a las escrituras. Recuerda de que si algo yo le enseño que no es bíblico, que no está en la Biblia, o que no tengo una referencia bíblica, entonces usted dúdelo, no lo crea. Le doy la opción a que no lo crea, porque si yo lo dije, más seguro que esté equivocado. Pero si la palabra lo dice, ya es otra cosa. La palabra es perfecta, la palabra nunca le va a mentir. Entonces, vamos a leer entonces en Génesis 3:8. Voy a dar un tiempecito por si usted lo está buscando en su teléfono. Vaya conmigo a Génesis 3:8. Ok, bueno, entonces vamos a leerlo y dice así. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. El 9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Vamos a leerlo una vez más, por si usted no tiene su Biblia, déjense lo leo. Génesis 3, 8 y 9, empezamos con el 8 y dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y ese es el tema de esta tarde, ¿dónde estás? Yo creo que la mayoría que ven estos videos, que tienen el tiempo para poderlos ver y tal vez escudriñarlo, y como cristianos que ya son, sé que esta historia, esta realidad, porque fue una realidad, sabe de lo que estamos hablando de Génesis, ¿verdad? Entonces, todos sabemos qué significa Génesis, todos sabemos dónde se encuentra en la Biblia. No es el último libro de la Biblia, ni el de en medio, es el primero en el orden que viene en la Biblia, es el primero que encontramos. Y cuando lo leemos, y lo que ya lo hemos leído, sabemos que ahí nos da el Señor Dios acerca de la creación de lo que es este mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros habitamos, ¿verdad? Entonces ahí viene la historia de cómo las cosas fueron creadas, cómo el hombre fue creado, y lamentablemente también ahí está registrado cómo el hombre, o la caída del hombre. Entonces ahí en ese ya el 3 ya está hablando básicamente de la caída del hombre, donde es el capítulo primero y el capítulo segundo, el 2. Entonces ahí vemos acerca de la creación, pero ya aquí estamos viendo en el tercero acerca de lo que es la caída del hombre. Y algo que encontramos aquí es, ya vimos cómo fue engañada Eva. Entonces ahora resulta de que el Señor les había dicho que del árbol del conocimiento del bien y del mal ellos no debían comer. Entonces, en un tiempo que nosotros no sabemos dónde se encontraba Adán, por lo que leemos podemos entender de que Eva andaba sola, estaba sola. Adán no estaba con ella en ese momento,
Y me imagino de que andaba cerca del árbol, porque el huerto o el jardín no creo que haya sido una área muy pequeña, reducida, o como lo que es una casa de uno, por muy grande que sea, usted puede ver todo lo que ahí hay y todo lo que ahí se mueve. Acuérdese que ahí habían animales, habían plantas, había de todo. Entonces parece ser que Eva por algún motivo andaba cerca de este árbol cuando el diablo o Satanás usa la serpiente para hablar con ella. La pregunta sería, ¿por qué el diablo usó la serpiente? ¿Verdad? Bueno, en ese entonces debemos de entender de que estaba Adán y Eva. Entonces no podía usar al hombre porque el hombre no había pecado. Entonces yo no le voy a decir en este momento de que ya tenían hijos o que no tenían hijos, porque no sabemos el tiempo que todo esto se llevó. Posiblemente ya Adán y Eva ya tenían hijos, pero sus hijos también eran santos, eran perfectos, entonces no conocían el pecado. Entonces el diablo no podía influenciar como lo hace hoy en día a través de otro hombre para hacernos a nosotros caer, para hacernos nosotros pecar o para hacernos a nosotros hacer o decir cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Entonces vemos de que usó a la serpiente. Dice que la serpiente era el animal más astuto que había no en ese tiempo, pero que Dios había creado, dice la palabra. Entonces la usó y habló a través de ella. Entonces lo que vemos es de que Eva come del fruto, viene y le da a su esposo. Una cosa que es bonita aquí entender es de que, si usted se da cuenta, en el 8 dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa. Entonces, en otras habla la mujer. Aunque este no es el tema de hoy en día, pero es algo en el cual nuestra mente debe de hacer un clic y decir, aquí hay algo. Yo siempre cuando he enseñado, he predicado que debemos de entender las palabras que se están usando, cuál es el significado para que podamos tener un mejor entendimiento. Aquí no está usando, en unas Biblias usa la mujer, en otras está usando la esposa, que ya es diferente a la varona que el Señor cuando recientemente la había creado y un nombre que se le da. Ahora, entonces resulta de que ella come, viene y le da a Adán y Adán también come del fruto. Dice la palabra que comiendo ellos el fruto, entonces sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Entonces, ¿qué sucede? Dice que la palabra da a entender de que el Señor venía en eso de la tarde, venía y caminaba con ellos, platicaba con ellos. No sé qué clase de conversación tendrían ellos. No sé si el Señor bajaba y caminaba con ellos. Adán, ¿qué has hecho? Enséñame cómo le pusiste a esto. Hoy póngale que agarraba, y yo sé que no había, pero póngale un vaso y le decía, Adán, y a esto cómo le pusiste eso. Hoy, oh Señor, eso se va a llamar mazo. Entonces, o simplemente cualquier conversación que ellos pudieron haber tenido, haber sido preciosa, haber sido hermosa. Entonces, dice de que él todos los días en la tarde venía y se paseaba con ellos. Entonces, esta vez el Señor viene nuevamente a eso de la tarde y ellos se dan cuenta, primeramente, después de haber comido el fruto, su condición que tenían, pero también pudieron oír que el Señor ya había hecho acto de presencia ahí en el huerto. Entonces, cuando ellos se percataron de que era tiempo que el Señor venía y ya estaba allí, entonces, ¿qué dice? Salieron y se escondieron, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la pregunta del Señor, porque ahora el Señor
ve que algo ya no está bien. Entonces, ¿qué pasaba? Antes se le hacía fácil encontrarlos allí en el huerto, pero ahora parece que no había rastro de ellos que se habían hecho. Que el Señor tuvo que, en el 9 dice, pero Dios llamó al hombre, como que el Señor llegó al huerto, y nomás lo estoy parafraseando, nomás le estoy diciendo, no necesariamente que así sea, pero podemos verlo de esta manera, como que el Señor llegó al huerto, entonces, y al no ver a Adán donde se encontraba, que no es así, pero al no encontrar a Adán, comienza a decirle, Adán, ¿dónde estás? Adán. Y Adán, ¿qué hizo? Escondido. Entonces, cuando vemos ahí en el 9, entonces dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y en el 10 dice, y el hombre le contestó, fíjese, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. El Señor le pregunta en el 11, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Wow. Ahora, si lo viéramos en la mente, en la manera, perdón, si lo viéramos de la manera que nosotros lo vemos literalmente, entonces podríamos ver o pensar que cuando Adán se percata que el Señor ya andaba en el huerto, él sale corriendo con su esposa y le dice, Eva, venite porque ahí viene el Señor y nos va a ver en la condición que ya estamos. Entonces, lógico, no va a ir y va a buscar el árbol más delgadito, ¿verdad? Para esconderse. Tenía que buscar un árbol grande que tal vez tuviera un hueco en medio como una cueva o algo demasiado grande para que los dos pudieran meterse allí y que el Señor no los viera. O cada quien agarró un árbol para esconderse, pero tenía que tener algo donde ellos se pudieran meter para ser cubiertos y que el que caminara por allí no los encontrara. Porque ellos no sabían por dónde iba a venir el Señor. Posiblemente, yo estoy más seguro que el Señor venía literalmente, caminaba con ellos. Entonces, para que usted no lo encuentre y no sabe por dónde más que por el sonido que ellos se dieron cuenta que el Señor ya estaba allí, entonces uno busca un árbol lo más grande que se pueda y va caminando conforme va viendo o oyendo hacia o cómo se está moviendo la persona que lo está buscando. Pero esa sería la manera de nosotros verlo literalmente, ¿verdad? Que es lo lógico, que en la manera que nosotros nos movemos y hacemos las cosas sería así. Pero déjeme decirle que bíblicamente o en el pensamiento de Dios o en la forma en que Dios hace las cosas es diferente a la manera que nosotros lo hacemos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, en el número 9, es que Dios llama al hombre no porque él no sepa dónde el hombre estaba escondido. Si él dice de que aún en el vientre de nuestra madre él nos conoce, nosotros todavía a veces ni hemos sido formados y él ya sabe quiénes somos, cómo vamos a ser. Imagínense ya cuando ya estamos fuera del vientre de la madre, es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor definitivamente sabía que el hombre se había escondido. Y déjeme decirles, sabía exactamente también en qué árbol, si fue que se escondió en un árbol, fue que se escondió en una piedra o en lo que se haya escondido. El Señor sabía exactamente dónde él estaba escondido. Ahora, entonces el Señor aquí no le está preguntando a Adán, Adán, sal de donde estás escondido porque no te encuentro. O Adán, ¿dónde estás? Porque no te veo o no sé dónde estás. No, eso no es lo que el Señor está haciendo en este versículo 9, donde él dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás?
En otras palabras, aquí lo que el Señor estaba haciendo era confrontando a Adán, no preguntándole exactamente dónde él estaba escondido. Él lo estaba ahora confrontando debido a la desobediencia que él había hecho de haber comido el fruto. Porque si usted sigue leyendo, en el 10 dice, y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Señor le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Entonces, ¿por qué se escondió Adán? Porque ahora Adán estaba en una condición que no fue la original, que no fue en la que Dios lo dejó. En otras palabras, nosotros que somos padres y tenemos hijos, pongamos este ejemplo. Suponer, usted viene y cambia a su hijo, ¿verdad? Para algún evento especial, pongámosle que va a ir a una boda, entonces usted no le va a poner un short, no le va a poner sandalias o caites, guaraches, como le llame, ¿verdad? Lo va a vestir adecuadamente de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Pero entonces usted deja a su hijo bien cambiadito de acuerdo a la ocasión, usted se mete a bañar o se va y se cambia y cuando sale su hijo ya está en otra condición que no fue la que usted lo dejó, ¿verdad? Entonces usted lo confronta y le hace la pregunta, ¿qué pasó? Si yo te dejé de esta manera, ¿por qué estás en esta condición que no fue en la que yo te dejé? Él no está tratando de confrontarlo donde está escondido. Lo está confrontando por la razón que él estaba escondido. Entonces, ahí es donde está el sazón de esto. Porque literalmente nosotros pudiéramos pensar que es una conversación donde el Señor nomás le está preguntando, Adán, ¿dónde estás? Porque no te veo, no te encuentro. No, el Señor sabía exactamente todo lo que estaba pasando y con estas palabras Él lo que está haciendo es confrontándolo. Ahora, la pregunta, todos conocemos ya este capítulo, estos versículos o esta realidad, esta historia que nos relata Génesis de lo que es el hombre, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, desde ese momento para acá, entonces vemos que el hombre que ya no fue, ya no siguió de la manera en que Dios, vuelvo a lo mismo que el ejemplo que di, que el Señor lo había vestido para que él viviera o estuviera delante de él. Ahora el hombre está en una condición diferente. Y la pregunta de hoy en día sería la misma que el Señor Dios le hizo ese día al hombre. Yo haría la pregunta a través de la Biblia nuevamente el día de hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo estás? Y hagámoslo general. ¿Cómo estamos hoy? ¿Dónde estamos? No sé si tú has tenido el tiempo para reflexionar un poco, especialmente viendo la condición que el mundo se encuentra hoy en día, para reflexionar un poco y preguntarnos, Señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy? Se nos predica, se nos anuncia a través de diferentes maneras de que la venida del Señor está cerca. Lo único que necesitamos es alguna base bíblica, las cuales hay muchas, y entonces salir afuera y ver la creación, y podemos ver que a través de la creación el Señor nos está dando señales de que su venida está cerca. Entonces, con todo lo que estamos pasando, viviendo, podemos hacernos la pregunta también, ¿cómo estamos, Señor? Porque sabemos que tarde o temprano Él va a venir y espera que de la manera que dejó a principio a Adán, nos encuentre en esa venida que Él va a tener. Ahora,
si sabemos esto, pero no hemos reflexionado, yo creo que es tiempo de que reflexionemos cómo estamos. Ahora, déjeme, le hago la pregunta y la generalizo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Estás viudo? ¿Estás en pecado? ¿Estás bien con el Señor? Gloria a Dios. ¿Estás solo? ¿Estás en drogas? ¿Estás en alcoholismo? ¿Estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu condición? Y es como que el Señor en esta hora te confrontara y te dijera, ¿dónde estás? No que le digas al Señor, Señor, estoy aquí en mi casa ahorita, porque Adán le dijo, te oí y corrí a esconderme. Eso no era lo que el Señor estaba dándole a entender a Adán, y Adán lo entendió, porque Adán, si usted lee la escritura, Adán le contesta de acuerdo a la pregunta que el Señor le hace. Él no dice, Señor, salí a esconderme porque tú venías y aquí estoy escondido detrás del árbol. Él le dice, salí y tuve miedo porque estoy desnudo, hice algo que no debía hacer y ahora veo mi condición, mi situación en la cual yo me encuentro. Entonces, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás? Acuérdate de que ellos estaban en ese momento en una condición que Dios no quería que estuvieran. Y posiblemente después de que ellos vieron el resultado de la decisión que tomaron, era algo, un estado en el cual tampoco ellos querían o les hubiese gustado estar. A causa de eso, también nosotros todavía estamos en ciertas situaciones o condiciones a causa de esa decisión que se tomó y no nos gusta o no nos gustaría, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estás tú? Vuelvo y repito, ellos estaban en esa condición en base a una decisión que ellos tomaron. Me atrevo a creer sin problema alguno que en la condición que nos encontremos, si es negativa, es por las decisiones que nosotros hemos tomado que van en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que va en contra de lo que Dios establece como un estandarte para que nosotros nos conduzcamos delante de Él en esta vida. Entonces, si nosotros no proseguimos y no caminamos de acuerdo a esos estatutos establecidos por Dios, por esas leyes que el Señor ha establecido, entonces, si nos encontramos en una condición que no nos agrada personalmente a nosotros tampoco, y que sabemos que a Dios no le agrada, fue por una decisión que hemos tomado que no era la correcta y porque desobedecimos. Ahora, aquí lo podemos ampliar y podemos ponerle mucho más. Déjeme, me refiero entonces a hogares. Porque en hogares hay veces que nosotros nos vamos a encontrar en la condición que nos encontramos porque tomamos decisiones personales y nos afectan solamente a nosotros, personalmente, solo a la persona que tomó la decisión. Pero aquí estamos viendo que Adán y Eva ya no era una sola persona. Adán anduvo caminando un tiempo solo, pero después le hacen a la mujer. Y esa mujer después viene a ser su esposa. Y lo que vemos aquí es de que ellos tomaron una decisión como esposos, ya no individuales. Eva la tomó individualmente, pero como pareja que eran, viene y le da al esposo también. Y el esposo también, al ver a su esposa ya en la condición, también la toma. Entonces, muchas veces de nuestros hogares también posiblemente nosotros estemos pasando por momentos difíciles debido a la decisión
que uno de nuestros cónyuges pueda tomar, y eso va a traer circunstancias, va a traer problemas, dificultades a nuestro hogar. Tal vez usted es un soltero, tal vez es un joven, tal vez es una persona que nunca se ha casado. Entonces las decisiones que ha tomado las ha tomado solo, las ha tomado individualmente, pero si es un resultado negativo, es a base de esa decisión que usted no debió tomar. Si es en el hogar, también es porque a veces las tomamos ambos, o a veces uno de nosotros la ha tomado, y lamentablemente entonces afecta al hogar completo. Afecta, si fue el hombre, afecta a la esposa. Si fue la esposa, afecta al hombre. Y si hay hijos, afecta hasta a los hijos. Hay decisiones que van a afectar a nuestros hijos, y hay decisiones que aún no solamente van a afectar a nuestros hijos, van a afectar a los hijos de nuestros hijos. Y así se puede ir hasta por generación. Si no cortamos eso, si no renunciamos, si no pedimos perdón, si no le pedimos al Señor que Él rompa esas ligaduras que van a irse con los hijos o con los nietos. Entonces, por eso es de que ahora necesitamos nosotros tomar ese tiempo y preguntarnos dónde estamos. ¿Cómo estamos? Porque usted se puede dar cuenta a través de la Biblia que esa no era la intención de Dios. Ese no era el propósito de Dios. No podemos decir de que el Señor lo planeó. Porque si el Señor nos dio a escoger, puso estos árboles allí y les dijo no deben de hacerlo, entonces Dios le estaba dando la libertad a ellos de tomar la decisión, y a base de eso el mundo iba a ser. Entonces, si Dios lo programó de esa manera, ¿para qué iba a sembrar algo ahí y les iba a decir lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que no es de esa manera. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos preparados? Podemos verlo, como decía, a través de la Biblia, que entonces el Señor comienza a traer una resolución al problema en el cual nos encontramos. A ellos el Señor de alguna manera les proveyó cubrir esa desnudez, ese pecado que ellos cometieron. Fue Dios. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos, nosotros no podemos cubrirnos. Nosotros mismos no podemos limpiarnos de las manchas espirituales que el pecado causa, no solamente en lo espiritual, sino que en lo físico también. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, veámoslo ahí en la Biblia. Si usted sigue leyendo, permítame. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de que ellos, cuando se vieron desnudos, dice que fueron y hicieron vestiduras de hojas de higo. Se vistieron ellos mismos. Pero ahora viene el Señor y Él les dice, ellos le dicen que corrieron de Él porque se vieron desnudos. Ahora el Señor ya los miró tapados. Ya el Señor ya los vio cubiertos, porque ya ellos se habían cubierto. Entonces, si esas vestiduras hubiesen sido suficientes, el Señor no hubiera tenido que haberle hecho otras vestiduras. Pero las vestiduras que el Señor les hizo eran diferentes, y hasta cierto punto también tenía que ver algo con el Señor Jesucristo. Porque lo que vemos es de que dice que el Señor le hace vestiduras de piel. Ya no fueron de
de hojas de higo, de la higuera o de árbol o como usted le quiera llamar, sino que dice que de piel. Bueno, ¿y quiénes son los que tienen piel? Si estamos viendo aquí, tuvo que haber sido un animal que murió. ¿Para qué? Para cubrir las vestiduras o para cubrir, hacerle vestiduras a Adán y Eva. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo vino y tuvo que morir para cubrirnos también, para borrarnos el pecado que nuestros padres cometieron, Adán y Eva. Entonces Dios viene y hace el proceso. ¿Para qué? Para que nosotros ahora estemos cubiertos y nadie vea nuestra desnudez. Para que ya no andemos desnudos, para que ya no andemos con esa vergüenza de andar desnudos. La vestidura que el Señor nos da ahora es a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es de que si ya recibimos al Señor Jesucristo y Él nos ha cubierto con su preciosa sangre, entonces tengamos el cuidado de ya no volver a caer en lo mismo y seguir estando desnudos ante Dios. Si usted no es cristiano y usted no conoce del Señor, déjeme le invito, porque lamentablemente si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, déjeme decirle que espiritualmente usted está desnudo. ¿Quiénes son los que están cubiertos? Solamente aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Usted dirá, hermano, amigo, señor minor, como me quiera llamar, ¿quién le dijo a usted que yo estoy desnudo? Mire, yo no solamente tengo camisa, pantalón, sino que también tengo un calzoncillo, no sé qué usted use, pero de que está cubierto, y usted me va a decir, ¿acaso me ve desnudo? Claro que no. En lo físico hoy yo no lo puedo ver desnudo, porque así como Adán y Eva corrieron y se vistieron, hicieron sus mismas vestiduras, el hombre que no tiene al Señor Jesucristo está en la misma condición, pero está con las vestiduras que él mismo se ha hecho, que no son las que Dios requiere o las que Dios ha hecho para cubrir ese pecado, esa desobediencia que se hizo al principio. Entonces ahora ya no hay motivo, no hay razón para que usted y yo andemos desnudos, porque ya el Señor ha proveído, y las que Él ha proveído son las que Él aprueba. En otras palabras, cuando empezamos al principio, yo le decía de que si nosotros vamos a estar o vamos a ir a una fiesta, entonces nos vestimos adecuadamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Si usted no va a ir con shorts o algo, su mamá, su papá lo vistió y lo dejó adecuado, viene y lo encuentra con otra ropa, entonces usted no va a ser un candidato o no va a ser bien visto para llegar a esa fiesta. ¿Por qué? Porque usted mismo está agarrando sus propias vestiduras, como usted se quiere vestir, como a usted le parece que usted debiera vestir o debiera presentarse allí. Pero su padre le está diciendo, no, esa no es la ropa que yo quiero que tú uses para que llegues a esa fiesta. Entonces, con el Señor también es lo mismo. Nosotros nos estamos acercando a una hora, a un día donde vamos rumbo hacia una boda. Y para esa boda también se nos ha dado una vestidura especial. Que sin esa vestidura usted puede hacer que pueda entrar al evento. Pero cuando comiencen a revisar quién tiene las vestiduras, y usted no tiene la vestidura que el Señor ha requerido para que usted esté ese día en ese evento, dice la palabra que usted será sacado y será echado afuera donde están las tinieblas y el llorar y el crujir de dientes.
¿Por qué? Porque usted no tiene la vestidura establecida por el Padre. Las vestiduras que el Señor ha proveído para cada uno de nosotros. Entonces, recapacitemos en este día. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Así es. ¿Estamos bien con el Señor? ¿Tenemos las vestiduras adecuadas? ¿Estamos en pecado? Si estamos en pecado no hay problema. El problema es vivir en el pecado. Porque si estamos en pecado, usted lo único que tiene que hacer el día de hoy es confesar su pecado. Por eso el Señor le dijo, ¿dónde estás? En otras palabras, lo está confrontando y le está diciendo, pongámonos a cuentas. Porque en la condición que tú estás, tú y yo no podemos tener una relación. Y el Señor desea una relación con cada uno de nosotros. Así es. Y es por eso que Él ha proveído la vestidura y ha proveído la sangre de su Hijo amado Jesucristo para limpiarlo de ese pecado. Si usted hoy se encuentra solo, divorciado, en drogas, en alcohol, homosexualismo, prostitución, qué sé yo, qué clase de pecado pueda haber en su vida, hoy es el momento. Hoy es el día para que usted se arregle con el Señor, porque ya no hay necesidad de estar en esa condición, en esa situación. Si el Señor ha proveído desde el momento que Él se dio cuenta que nosotros estábamos en pecado, Él ha proveído para que no vivamos en esa vida, porque esa no es la vida que Él diseñó para usted y para mí. Él tiene mejores planes, dice la palabra. Él tiene mejores propósitos en nuestras vidas. Ese era el propósito del enemigo. Entró al huerto y destruyó la vida de ellos, o quiso destruirla, y lo va a lograr con muchos, pero no con todos, porque todo aquel que quiera la vestidura que el Señor provee para nosotros no será destruido, no tiene que vivir una vida destruida. Así es de que en este día yo le invito a que recapacite y se pregunte en dónde está, cómo está. Si está en una situación en su familia que no es agradable ni para usted, ni para su esposa, ni para sus hijos, entonces pregúntese, ¿dónde estoy? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo en nuestro hogar para que nuestro hogar esté de esta manera? ¿Seré yo? ¿Será mi esposa? ¿Quién es el que tiene la culpa? Ahora no se ponga a pensar y a meditar para ver quién tiene la culpa y echarle la culpa a la persona, sino para confrontar el problema como lo hizo el Señor con Adán y Eva, cuando miró que estaba la condición, a dónde los llevaba, en qué iban a terminar, cómo iban a terminar. Él vino y trajo la solución. Dios tiene la solución para su vida. Dios tiene la solución para su problema. Dios tiene la solución para su mañana, para su presente, para su pasado ya no. El pasado ya pasó, pasado es. Dios, si usted le pide perdón el día de hoy, Él no se acuerda nunca más de lo que usted hizo el día de ayer. Así es de que le invito, medite en este día. Pregúntele al Señor, tal vez usted no sabe. Hay veces que creemos estar bien, pero la palabra dice que si nos examinamos nosotros, si nos juzgamos nosotros, entonces después no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque usted se está examinando antes, se está juzgando antes, y a la hora de usted examinarse, a la hora de usted juzgarse, porque un día de juicio viene. Pero si usted se examina, si usted se
o si usted se juzga hoy, usted se va a poder dar cuenta de los problemas que usted está teniendo y por qué los está teniendo, y eso lo puede llevar a usted, si usted desea, entonces a reparar, a traer solución a estos problemas. Usted le pide perdón al Señor, usted queda en paz con Dios. Entonces el día que el Señor venga y lo llame a usted a juicio, usted ya no tiene problemas que presentar. Ya los confesó, ya los declaró, ya Él lo perdonó, ya Él le ayudó a que usted no siga en esos problemas. Entonces usted ya va a estar más libre, porque muchos van a ser presentados ante Dios y nos van a enseñar todo. Pero cuando usted tiene menos problemas, entonces su hoja es menor. Entonces, en vez de tardar 3 horas viendo todo lo que usted hizo, van a tardar 5 minutos y van a decir, tú nomás tienes 3, síguele. Y el otro, híjoles, aquí pues veo, y comienzan a ver y a ver y a ver, y ahí se va a llevar mucho tiempo. Entonces, hoy que hay vida, hoy que hay tiempo, examínese, júzguese, y a base de eso, pídale ayuda al Señor, pídale perdón al Señor, y empiece de hoy en adelante a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere amarle. Si está en pecado, Dios quiere perdonarle. Si su vida está siendo destruida, Dios quiere parar eso y quiere reconstruir su vida. Hoy es el día, hoy es el momento. Gracias por estar en sintonía. Gracias por darnos ese tiempo o darse ese tiempo. Aquí los dos somos beneficiados. Usted se da el tiempo de escuchar y el Señor le habla. Y a mí me da el privilegio, a mí me da el honor de poderle dar a conocer el plan de Dios para su vida. Cuánto Dios le ama, lo que Dios tiene para usted, lo que Dios quiere para usted, el lugar que Dios tiene para usted. Es que lamentablemente la manera que nos han enseñado hoy en día solamente nos dice que el día de mañana nosotros estaremos con el Señor en los cielos, le vamos a cantar, le vamos a adorar. Sí, pero eso no es nada. Nada comparado de los planes que Dios tiene y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en todo, en esta vida y en la vida venidera. Ahora, en esta vida sufrimos, en esta vida pasamos por diferentes circunstancias, sí, pero recuérdese que la palabra dice de que no somos de aquí, que aquí estamos temporalmente, que después de esto viene lo bueno, viene lo grande, viene lo que Dios tiene, lo que Dios diseñó. Si usted cree que lo que usted aquí tiene es lo mismo que el Señor tiene allá arriba en el cielo, pues déjeme decirle que hasta yo mismo le diría, no le siga, porque ¿qué más? Con lo que sufrimos aquí y lo poco que algunos podemos tener, no valdría la pena. Pero es que esto no es lo que Dios tiene. Nos puso en este lugar, pero debido a las consecuencias, a las decisiones que hemos tomado o que tomaron por nosotros, nos encontramos en esta condición. Pero Dios va a restaurar nuevamente ese huerto donde todo era hermoso, donde todo era bello, donde el hombre no sufría, donde el hombre era perfecto. Ese día viene, ese día se va a llegar. Y es lo que Dios pensó desde el principio. El enemigo, por causa del hombre, permitió que sus planes se prolongaran y no tomaran el mismo ritmo o la misma dirección. Pero Dios es especialista en arreglar estas cosas. Entonces, siga adelante, no se preocupe. No me acuerdo exactamente una historia que me gustó tanto, que no me acuerdo perfectamente
pero dice de que había un misionero que se fue hace años atrás, donde todavía la gente no se movía de país a país en avión, sino que a través de barcos. Dice que este misionero salió de aquí, de Estados Unidos, y se fue al África, creo. Se fue y dio todo a su juventud, dio la vida de su esposa, de su matrimonio, la de sus hijos, predicando y haciendo la obra del Señor allá en África. Cuando él ya era señor, ya avanzado de edad, decidió regresar aquí a Estados Unidos porque esta era su casa. Entonces, pero junto con él dice que venían otras personas, diferentes personajes de prestigio, pongámosle así, en este mundo, de fama, de dinero, que han hecho cosas en lo secular y no en las cosas de Dios. Y dice que juntamente con él venían otras personas. Cuando llegaron al lugar donde el barco fue anclado y ellos tenían que bajar, entonces dice de que afuera había un sinfín de música, de mucha gente con diferentes cartelones y todo, diciéndole a estas personas bienvenidos y haciendo ruido, y algunos agradeciendo, unos gritando, la música en todo lo que daba y todo eso. Y este misionero se puso triste. Dice, mira, dice, ellos que lo que han hecho, dice, es aquí cómo los reciben, cómo los quieren, cómo los aman, cómo les agradecen lo que han hecho por ellos. Dice, mas sin embargo, dice, nosotros que hemos sufrido, hemos entregado todo al Señor. Mira, nadie nos espera, nadie viene a recibirnos. Dice, ¿cómo puede ser posible eso? Pero ahí venía su esposa. Y su esposa le dice, no te preocupes. Ellos ya llegaron a su lugar. Ellos ya llegaron tal vez a su casa, a su ciudad. Dice, pero nosotros todavía no hemos llegado. Nosotros llegamos a este pueblo, pero no somos de aquí. El día de nosotros todavía no ha llegado. No te desesperes, no te desanimes. El día que tú llegues a donde tienes que llegar, que es a la presencia de Dios Padre, ahí te van a estar esperando con los brazos abiertos, y ahí el mismo Padre te va a recibir. No te desesperes, no te preocupes, todavía no has llegado a tu casa. Gracias a Dios que tenía ese hombre, ese misionero, una esposa que sabía la realidad también, y que estaba ahí para el momento que su esposo lo necesitó. Ella estuvo ahí y le pudo dar las palabras correctas. Y es la verdad. Nosotros no podemos tener nada aquí tal vez. Tal vez no nos aprecian, tal vez no nos dan lo que nosotros pensamos que merecemos, pero es que nadie nos los tiene que dar. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en el tiempo final y en el lugar final a donde tenemos que llegar. Entonces, pasemos lo que pasemos, suframos lo que suframos, no se preocupe, usted no ha llegado al final, usted no ha llegado al lugar donde usted tiene que llegar, usted no ha llegado a su casa, usted está rumbo a su casa. Ese día que usted llegue allá, entonces las cosas serán diferentes. Así es que le animo, siga adelante, échele ganas, ame al Señor y espere en el Señor. Y si usted ve que las cosas se empeoran, no se ponga triste, no tire la toalla, alégrese que su día llega, que la venida del Señor está cercana y que entonces nosotros llegaremos a donde tenemos que estar. Alegrémonos en los tiempos difíciles, porque el Señor lo estableció, que estas cosas iban a pasar, que de esta manera nosotros íbamos a sufrir o íbamos a ser maltratados, pero que al final nosotros tendríamos un galardón, que lamentablemente los que lo tienen en este momento, en esta hora, no lo tendrán en esa fecha.
A ellos se mueren y no se llevan la fama, no se llevan la riqueza, no se llevan a su familia, no se llevan a nadie. Pero nosotros, lo que podamos haber hecho aquí para el Señor, cuando lleguemos a casa, allá va a contar, allá no lo van a dar. La palabra dice que allá no habrá polilla que se coma esas cosas, ni ladrón que se robe lo que Dios nos dé. Así es de que vamos a seguir adelante. Me piden peticiones, Xiomara González pide oración por ella y por sus hijos. Claro que sí, yo lo voy a invitar en esta hora a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor para que el Señor nos siga dando fuerzas, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y que Él haga la obra en nuestras vidas. No se desespere, por favor. Si usted toma decisiones y ve que el día de mañana vuelve a hacer lo que no quería, no se me desespere. Yo lo único que le pido es levántese otra vez, vuelva a pedir perdón y vuelva a caminar. ¿Se va a caer otra vez? Sí, posiblemente se va a caer. Y no solo otra vez, sino que 5, sino que 10, sino que 20, hasta 30 veces. Pero usted siga levantándose y siga caminando hasta que llegue a la meta. Esa es la diferencia de un cristiano a un no cristiano. El que no es cristiano, la diferencia es de que él peca y no pide perdón, ni se da cuenta de la condición que está. Un cristiano, la diferencia es no que no peque, sino que sigue pecando, pero se da cuenta y le pide perdón al Señor. Entonces es una vida de un constante arrepentimiento. Si el Señor le pidió a Pedro, creo que fue a Pedro, si no me equivoco, cuando le dice, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no, Señor, 70 veces 7. Entonces, si el Señor le pide al hombre que hasta 70 veces 7 perdone o se levante y siga caminando, ¿cuánto no más nos puede perdonar Él a nosotros? Amén. No 70 veces 7, 70 veces 70,000 tal vez. Él es Dios. Es grande en misericordia, grande en amor, en compasión. Entonces, si cayó, levántese. Y si mañana vuelve a caer, levántese. Pasado vuelve a caer, sígase levantando. Esa es la vida del cristiano. Así de sencillo. Así es de que oramos entonces. Vamos a dar gracias entonces y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que nos has regalado. Es palabra de ánimo, Señor, para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para en esta condición que nos encontramos, Señor, donde vemos lo que pasa a nuestros alrededores, con nuestros hermanos, aún en nuestras propias vidas, Señor. Pero tu palabra nos da ánimo, Señor, nos da fuerzas. Tu Espíritu Santo nos levanta, nos redarguye, Señor. Nos hace ver, saber lo que hacemos, lo que no hacemos, Padre. Gracias por esa compasión, ese amor, ese perdón constante, Señor, del cual estamos necesitados cada día, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, mira, por la necesidad de Xiomara, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces, Padre, yo sé que tú tienes plan, Señor, para su vida. La conozco, Señor, a sus padres, a sus hermanos. Conozco, Señor, que su madre ha sido, Señor, por años, Padre, cuando ella era niño, Señor, tú lo sabes. Gracias a través de ellos, Señor, yo iba a la iglesia, a través de René, a través de Marvin, que era con los que íbamos a la iglesia, Señor, cuando mi familia no conocía del Señor, y ellos eran a los que yo veía cantar, a los que veía pasar con sus Biblias en los brazos, Padre. No has de tener un propósito para su vida de ella, no has de tener un propósito para sus hijos, Señor.
claro que lo tienes, que ella pueda entenderlo, que ella pueda reconocerlo, que ella lo pueda aceptar y que lo pueda llevar, Señor, a cabo, Padre. Dale fuerza, Señor. Bendícele, Señor, con las peticiones de su corazón. Yo sé que su madre, Señor, ora y intercede por ellos, y por eso es que hasta aquí, Señor, ella ha llegado, Señor, a donde ha llegado, Padre, por las oraciones de su madre, por la misericordia tuya, por el gran amor que le tienes, Padre. Sí, te pido, Señor, por Sonia también, Señor. Mira, Señor, a Sonia, Señor, gracias por ese cariño, ese afecto que le tengo, Señor, a Sonia. Tú lo sabes que estas palabras no salen por salir, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú le des fuerzas, Padre, que tú le sigas, Señor, empujando. Tu palabra dice que con cuerdas de amor, Señor, tú nos atraes a ti, Señor. Síguela atrayendo con esas cuerdas, Señor. Así como las pisadas donde dice, Señor, que cuando parece que ya no caminamos, que ya no podemos, Señor, y de repente, Señor, tú vienes, Padre, y nos tomas en tus brazos, Señor, y nos llevas, Señor, al lugar a donde quieres que estemos, Señor. Ven, Señor, trabaja, papá, en estas dos personas, en estas dos familias, Señor, en la familia de Xiomara, Señor, por sus hijos, que sus hijos vengan al conocimiento tuyo, al temor tuyo, Señor, y caminen en tus caminos, Señor. Por Sonia, yo sé que tiene sus hijos también, Señor, y qué padre, qué madre, Señor, así como tú, como Padre nuestro. ¿Quién no desea que nuestros hijos, Señor, estén en tus caminos, estén en tus manos, Señor? Así, Señor, yo sé que los deseos de ellos, el de ellas, Padre, es el mismo, Señor. Te pido, Padre, para que en tu misericordia y en tu gran amor, Señor, tú llegues a las vidas de ellos, a las vidas de sus hijos, y traigas el cambio, Señor, la diferencia en sus vidas, Padre. Escribe el nombre, Señor, de sus vidas en el libro de la vida, Señor. Regálales esta salvación que nos has regalado a cada uno de nosotros, Padre. Recíbelos como hijos tuyos, Padre, y escribe, Señor, todo lo bueno que ellos están haciendo también en el libro de las buenas obras, Señor, para que cuando lleguen a tu presencia, Señor, ellos sean recompensados de acuerdo a lo que han hecho, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, en tu nombre. Bendigo sus vidas de acuerdo a lo que tu palabra nos dice, Señor. Desatamos, Señor, lo que tu palabra dice que desatemos, Señor. Yo desato vida, Señor. Yo desato salud para cada uno de ellos, Padre. Declaro salvación para ellos, Señor. Declaro, Señor, todo lo bueno, Señor, que tú tienes para ellos en esta hora, Padre. Si hay alguno que no te conoce, Señor, si hay alguno, Señor, que en este día, a través de este video, Señor, te va a conocer, Padre, recíbelos también, Señor. Trabaja en su vida, en su corazón, y que si no tiene una iglesia, un lugar donde congregarse, que tú le guíes, Señor, al lugar, Señor, donde se predica la sana doctrina, donde se predique tu palabra, Señor, donde tú tengas, Señor, a un pastor, Señor, que va a discipularlo, un pastor que lo va a guiar, un pastor que lo va, Señor, a través de tu palabra, irlo moldeando conforme a tu imagen, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.